Bienvenidos a un nuevo episodio de La verdad detrás de tu historia. Hay una necesidad humana que existe mucho antes de nuestros títulos, nuestras profesiones, nuestras metas e incluso antes de las historias que hemos construido, la necesidad de sentir que pertenecemos. Durante mucho tiempo hemos hablado de salud, pensando principalmente en el cuerpo y en la mente, pero existe una tercera dimensión que cada vez está cobrando mayor importancia: nuestra salud social, es decir, la calidad de los vínculos y conexiones que construimos con los demás. Y hay un dato que llama muchísimo la atención, ya que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada 6 personas en el mundo experimenta soledad. Y hay algo todavía más interesante, es que la soledad no necesariamente significa estar físicamente solos. Podemos estar rodeados de personas y aún así sentir que nadie realmente nos comprende o nos acompaña. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué necesitamos realmente de los vínculos que construimos? Hoy nos vamos a quedar con esta pregunta principal en este episodio 8. ¿Y por qué? Porque no se trata simplemente de tener muchas personas alrededor. Se trata de encontrar espacios donde podamos ser nosotros mismos, donde nuestras experiencias tengan un lugar, donde podamos crecer, aprender, equivocarnos y también celebrar nuestros logros. Quizás por eso, desde hace tiempos ancestrales, los seres humanos hemos creado comunidades, grupos, rituales y espacios de encuentro, porque compartir nuestra historia con otros también puede cambiar la manera en la que vivimos. Y cuando hablamos de mujeres, aparece una dimensión especialmente poderosa. ¿Qué sucede cuando una mujer deja de sentir que tiene que hacerlo todo sola y encuentra un espacio donde puede compartir su camino con otras? ¿Qué sucede cuando en lugar de compararnos podemos reconocernos? Cuando en lugar de juzgarnos podemos escucharnos, y cuando la experiencia de una mujer puede convertirse en un espejo que ayuda a comprender una parte de su propia historia. De esto queremos conversar hoy. Y como todos nuestros episodios, tengo una invitada muy especial, Briseida Talledo. Ella es mentora estratégica, coach sistémica, perdón, y CEO de Grupo Talledo. Briseida cuenta con una amplia trayectoria liderando equipos de trabajo e integra herramientas de neurociencia para identificar patrones profundos y acompañar a personas y organizaciones a trascender lo cotidiano para encontrar un propósito real. Su trabajo como mentora parte de algo que conecta profundamente con nuestra conversación de hoy: ayudar a las personas a reconocer su propia fuerza y acompañarlas estratégicamente para que puedan construir su camino con autenticidad y firmeza. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, el día de hoy, Diana Narváez, nuestra comunicadora, no ha podido asistir a esta entrevista, está enfermita. Ha estado desde el día domingo, tengo entendido, con una gripe bastante fuerte. Entonces, Diana, desde acá te enviamos un abrazo grande. Nos vas a hacer mucha falta en este espacio hoy, pero esperemos que te recuperes pronto para poder tenerte la próxima semana en nuestro episodio La verdad detrás de tu historia, que sería el episodio 9. Bueno, entonces, Briseida, buenas noches. Bienvenida a este tu espacio, La verdad detrás de tu historia. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Katherine, muy buenas noches a la audiencia. Encantada de estar acá una vez más compartiendo estos maravillosos espacios. De verdad que me siento muy contenta y además que es nuestro segundo encuentro que tenemos acá en este espacio de entrevistas. En la primera vez que nos vimos hace algunos meses atrás, muy feliz de todo lo que conversamos y sé que en esta noche también vamos a tener un espacio muy interesante contigo. ¿Y de qué vamos a hablar
hoy, querida audiencia, del círculo de tribu, el poder de sanar entre nosotras. Y aquí viene una primera pregunta, Brice. Cuando hablamos de un círculo de tribu, ¿qué significa realmente pertenecer y qué puede transformar en nuestra vida el hecho de sentir que tenemos una comunidad que camina con nosotras? Ujú. Bueno, para empezar a abordar esta pregunta, me gustaría ahondar un poquito en este tema desde lo que significa la tribu, pero desde un ámbito primero espiritual y después lo vamos viendo un poquito ya desde el plano físico. Pertenecer a un círculo de tribu trasciende por completo al ámbito social, Catherine. Se convierte en un espacio sagrado, por así decirlo, de resonancia energética y de almas que se reconocen. Es decir, no solo se mezcla factores como la empatía, sino un profundo respeto de pertenecer también. Desde esta perspectiva, una tribu no se une solo por conveniencia ni por cercanía geográfica, sino por un tema de frecuencia vibracional. Significa comprender que no estamos solas en nuestro camino evolutivo, sino que formamos parte de un tejido cósmico donde cada mujer es un espejo de nuestra propia luz y también de nuestras sombras. Entonces, mientras está rodeada de personas, responde al plano físico y mental. Por ejemplo, amigos, puede ser amigos de trabajo, conocidos, vínculos basados en roles cotidianos. Por lo contrario, pues sentir la pertenencia a una tribu como tal, espiritual, es ahí donde se activa el alma, ¿sí? Es la certeza, se puede decir, profunda de que puedes despojarte de tus máscaras, puedes ser tú misma, porque es en ese círculo que se honra tu vulnerabilidad y se respeta tu proceso de transformación también. Entonces, es un recordatorio vivo de que la sanación individual siempre tiene un impacto colectivo. Por eso se dice que cuando una mujer sana, eleva y sostiene a las demás, convirtiendo ese espacio en un verdadero espacio o desde lo muy profundo de ser mujer, por ejemplo, un verdadero útero energético, que también se lo puede reconocer aquí, de regeneración y de poder compartido. Price, algo que me llama la atención es por qué dentro de los temas, y es importante que conozcan un poco los antecedentes a este episodio 8, es que dentro de los temas, como estaba comentando, para poder hoy presentarles en esta entrevista contigo, ¿por qué razón nos llama la atención el círculo de tribu? Personalmente, desde tu experiencia, quizá en estos últimos tiempos, ¿por qué hay tanto interés en que podamos pertenecer y en el que el círculo de tribu, ahora en este caso hablando femenino, está cobrando mucha relevancia e importancia? Mira, yo creo que hay muchas rupturas emocionales, ¿sí? Vivimos en una sociedad en donde hay muchas rupturas, donde hay muchos resquebrajos, donde la mujer ha perdido su valor y el hombre también, porque esto es una situación de dos. Si bien es cierto, este espacio está dedicado a las mujeres y ojalá poder compartir, porque me han pedido, tras la publicidad, de poder compartir para hombres estos espacios que a veces también están muy inmiscuidos a no expresarlo. Pero yo creo que más allá también la sociedad ha perdido muchos valores. El valor de la lealtad, el valor de la empatía para ambos géneros, ¿no? Y eso hace que el ser humano se aísle y no tome control de sus propias emociones, pensando de que aislándome puedo encontrarme yo misma, puedo encontrarme yo mismo y pues tener solución por mi propio lado. Y eso no ocurre. Eso no ocurre porque el ser humano es eminentemente social. ¿Sí? Somos seres sociales, entonces el ser humano necesita como tal esa interrelación con los demás para poder sanar, para explorar, para que tu mundo sea mucho más mágico, que tenga más esencia de lo que tú buscas en la vida. Entonces se camina y es histórico caminar en manada. Nos han demostrado hasta los animales. Entonces la manada está muy relacionada también al liderazgo. Entonces, este tema de tribu no está muy aislado de la parte también, por eso te decía, desde la parte espiritual, desde la parte física también, porque la historia nos ha demandado esos patrones. Caminamos en manada, pero el ser humano en su
en su forma de ver la vida y de no encontrarse con uno mismo, ha empezado a darle individualidad al ser. Ujú. Esto es tan importante, Brice, y me gustaría acotar con algo también. Sobre todo, bueno, en la información que suelo compartir en redes sociales sobre manifestación. ¿En qué sentido? Y lo que tú nos comentas, que no siempre podemos solamente pedir individualidad en nuestras manifestaciones porque vinimos acá a la tierra a compartirnos con los otros. Y esto es tan cierto porque muchas veces miramos solamente este espacio como lo que quiero crear, lo que quiero llegar a concretar, los objetivos que quiero ver realizados en mi vida, pero a veces nos olvidamos que en el camino nos vamos siempre, mientras estemos en esta existencia, en este plano, a estar con otras personas. Y lo más bonito es que cuando vamos trabajando en nosotros, también esos encuentros con estas personas comienzan a ser parte de esa frecuencia, de ese mundo nuevo que estamos construyendo. Entonces también aquí voy a dejar a nuestros queridos oyentes pues la pregunta de qué relaciones estamos nosotros encontrándonos en cada paso que vamos avanzando. Es importante poder tomar en cuenta esto. Brice, muchas mujeres hablando de relaciones, han vivido justamente estos espacios donde se han sentido quizás muy juzgadas, comparadas o incluso traicionadas por otras mujeres, porque a veces eso puede darse. Pero, ¿cómo pueden esas experiencias influir en nuestra capacidad para volver a confiar? Porque aquí la idea no es quedarnos atascadas en lo que ha pasado en este ámbito, sino más bien poder crear vínculos femeninos sanos. Sí, mira, esto ocurre en el día a día, ¿no? Mujeres, es que lo que pasa es que vivimos en una sociedad, como te decía antes, falta de valores. Los valores se han roto totalmente. Y claro, cuando como mujeres, en este caso, que es el espacio, no nos conocemos nosotras, no tenemos ese amor propio trabajado, obviamente nos vamos a desvanecer. Entonces, y sin duda, esas experiencias que son dolorosas por naturaleza van a dejar huellas profundas y a menudo pues construyen ese muro invisible de autoprotección hacia uno mismo. Entonces, cuando hemos experimentado la crítica o la traición en el pasado, nuestro sistema nervioso aprende a ver en el otro género o de pronto en nuestro mismo un peligro en lugar de un refugio. ¿Sí? Entonces ahí es donde nos cuesta decir lo que nos está pasando. Sin embargo, el primer paso, creería yo, que para transformar esto es reconocer que el juicio del pasado pertenece a dinámicas posiblemente disfuncionales y que hay que trabajarlas, no a la esencia de lo femenino, porque en este sentido sanar implica desapegarte, desaprender el miedo, validar el dolor de esa herida y entender también que para volver a tejer vínculos sanos, amistades sanas, se requiere primero un acto de compasión hacia nosotras mismas y pues elegir conscientemente espacios donde la empatía sea la norma común entre nosotras. Ujú. Y dentro de la empatía, eh, ¿por qué crees que históricamente hemos aprendido más bien a competir entre nosotras, a compararnos o a sentir que el éxito de otra mujer amenaza nuestro propio valor? Definitivamente creo que es un tema patriarcal, ¿no? Desde que los presidentes antes podían ser solo hombres, ¿no? Ahora se han roto esas estructuras sociales y pues creo que hemos heredado también esas estructuras patriarcales también del pasado y culturales donde los espacios de poder y reconocimiento eran tan limitados que nos enseñaron implícitamente que el éxito de la otra persona reducía el nuestro bajo una lógica de sentirnos menos. ¿Sí? Hoy por hoy se está trabajando eso, la mujer cada vez tiene espacios, pero es un espacio que muchas veces lo lleva al egocentrismo. Y eso también porque nos hicieron creer que solo cabía una mujer en la cima. También es patriarcal, también es cultural, y esa narrativa nos programó para la comparación y la rivalidad. Creo que haciéndonos ver a nosotras mismas o a nuestras compañeras, a nuestras amigas, como una competencia en lugar de ser aliadas.
que es lo Ujú. que hoy el día el mundo necesita, ser aliadas, construir redes, construir comunidades de ser mujeres aliadas. Cada vez hay femicidios. Entonces, mientras más nos veamos como rivales, cada vez se desprende esa cadena que sistémicamente nos necesitamos. Entonces, romper con esto exige un cambio definitivamente pues profundo de mentalidad, pasar de la minuciosidad, se puede decir, de la carencia a la abundancia, a creer más en nosotras mismas, a brillar por nuestros propios méritos desde el lado del servicio, no desde el lado del egocentrismo, comprendiendo también que el brillo de una mujer ilumina el camino y ensancha, abre el terreno para las demás. Entonces, esa creería que es la forma de caminar juntas en este mundo, ¿no? Y dentro de tu experiencia, en todo lo que tú has trabajado, en conferencias, en talleres, en tus mentorías, con diferentes grupos de mujeres o incluso en procesos individuales con mujeres, dentro de este distanciamiento que tenemos a veces entre nosotras, en la tendencia, como decía la pregunta, a competir, a compararnos, ¿cuáles dirías tú que son los principales aspectos o identificadores que hacen que quizá nosotras nos mantengamos en esa información de que quizá otra mujer puede amenazar mi propio valor o mi propio éxito? Mm, los miedos. Yo creo que una mujer no puede ser ella misma si es que no se trabajan los miedos y ahí pues hay muchos profesionales que deberían pues trabajar esto, pero ante todo, mira, yo siempre digo, es el paso más difícil en el ser humano entender de qué estamos eh, errando, de qué estamos careciendo, pero es la parte más difícil, suena muy fácil poderlo exponer así, pero es la parte más difícil. Cuando una persona tiene un vicio, es difícil poderse confrontar a sí mismo y dice, sí, yo estoy en drogas, yo estoy en alcohol, carezco de esto, tengo depresión. Sí, una mujer en esa oscuridad que ella ha trabajado ese miedo, es difícil también poder decirlo. Yo tengo miedo, yo soy una mujer que necesito explorar esto, sacar miedos de esto, caminar más con personas que me ayuden a ser otra persona. Eso no sale de la noche a la mañana. Eso es un proceso de autodescubrimiento, de reflexión, de amor propio hacia ti y de darse cuenta de que no estoy sola. Pero la mujer cuando ha tenido, bueno, pasa en el ser humano en general, pero la mujer estamos en este espacio, cuando ha tenido heridas muy fuertes en el pasado, se le va a elevar esta mujer súper poderosa. ¿Sí? Entonces difícilmente va, tenemos que primero nosotras mismas hacernos esa autoevaluación y decir qué necesito para mejorar, para ser yo. Porque ahí también vienen depresiones muy fuertes en eso de que yo lo puedo todo. Yo lo puedo todo, aquí está la mujer súper poderosa. Me aíslo y no, me hicieron esto, una amiga me hirió, hubo una traición, hubo algo. Entonces no confío en nadie. Y el mundo necesita caminar en forma colectiva para justamente tú encontrar también el propósito de lo que quieres en la vida. Y eso también es una forma de liderazgo en la vida, ¿no? Sola no lo vas a poder conseguir. Nos cuesta abrir la mano y saber que la mano tiene 10 dedos. O sea, dos manos tienen 10 dedos, una mano tiene 5 dedos. Entonces, tomar el mundo con las manos de esos 10 dedos nos cuesta muchas veces. Y hacerse cuenta que cada dedito es una persona que también necesito para caminar en este mundo. Qué bonito tu mensaje, porque a veces olvidamos que no estamos solo nosotros aquí en la Tierra y es lo que mencionaba, que a veces nosotros vamos hacia nuestros objetivos como que soy único en el mundo y no hay nada más y bueno, no es así. La realidad es otra y que dentro de esa realidad de compañía, de, vamos a llamarlo así, compañerismo, de amistad, de tribu, como estamos hablando hoy, también podemos llegar a esos grandes objetivos. Incluso a veces digo, no necesariamente siempre rápido, pero sí fortalecidos y acompañados. Y no solamente de forma individualista, sí, sí me voy a atrever a decirlo así. Y que aquí también voy a acotar con otro tema muy importante que creo que con Brisa en algún momento lo hemos conversado así superficialmente, pero
entender que también a nivel del movimiento del cosmos estamos en esta era de Plutón en Acuario y que este tema es tan anexado a esa información donde Plutón en Acuario nos está pidiendo que es importante caminar de la mano, pues con otras personas también, el colectivo, como tú lo mencionas, Brice. Y por eso la pregunta que viene aquí es, ¿qué puede suceder emocionalmente cuando una mujer encuentra un grupo donde puede mostrarse justamente vulnerable, donde encuentra ese espacio de otras personas, donde puede hablar de sus experiencias y sobre todo sentirse escuchada sin miedo a ser juzgadas? Ujú. Lo voy a resumir en algo, es el maquillaje del alma para la mujer, ¿sí? Ocurren grandes cosas, ocurre una liberación profunda a nivel emocional y energético también. La mujer empieza a brillar, empieza a contagiar, es ese imán que te quieren tomar en cuenta en todo, mientras que cuando tú estás con miedos, estás una mujer apagada, ¿sí? Porque obviamente el aislarte energéticamente también estás vibrando en esa frecuencia. Pero cuando una mujer sana, cuando una mujer emocionalmente se mejora, tiene experiencias enriquecedoras, ayuda a otra, habla de sus experiencias, etcétera, etcétera, entonces empiezas tú a tener un campo vibracional sumamente bueno, positivo. Cuando una mujer se quita ese peso de la perfección y encuentra un espacio donde es acogida en su totalidad, se produce una regulación de su estrés interno. ¿Sí? Al sentirse escuchada y validada, se rompe ese aislamiento del dolor, ese reconocimiento mutuo activa una profunda sensación, se puede decir, de alivio y también de algo que es, y muchas veces no le gusta a la sociedad ya, porque en aras de trabajar esa palabra de empoderamiento, Ujú, ¿ya? Pero ujú. es el sentirse segura de sí misma, es sentirse que vale por lo que es, no por lo que las máscaras están ahí, sino por lo que es como persona. Sí, pues puedes tener una cara bonita, pero tu alma apagada. Entonces empiezas a sentir esa sensación de alivio y de ser tú misma. Es decir, que el alma descansa porque comprende que ya no tiene que cargar sola con las batallas. Y es ahí donde florece la verdadera resiliencia de la mujer. Ujú. Eh, Hablando de esto, se me viene algo muy interesante y es que este tiempo me he dado cuenta que hablamos mucho del yoísmo, que obviamente desde un contexto sano y de contribución, poder ponernos en primer lugar, la famosa frase del amor propio, la autovaloración. No sé si, ¿qué opinas tú de todo lo que ves alrededor, inclusive de los medios de comunicación, de las redes sociales, que quizá nos estamos yendo a ese extremo? De sí, está muy bien cuidarnos primero a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, comenzar eso por nuestra base, por nuestra vida, pero ¿hasta qué punto eso está contribuyendo a lo que estamos hablando en la entrevista de hoy, que es también ver que detrás de estar acompañadas podemos crear cosas fantásticas y algo muy bonito que comentaste, Brice, de una frecuencia, de que las cosas puedan avanzar de otra manera. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, el mundo de las redes sociales nos han abordado tanto porque es parte de una evolución tecnológica, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque mucho de lo que uno ve por psicología social quiere imitar todo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando no nos encontramos con nosotras mismas, cuando no nos hemos trabajado como mujer, queremos pretender que si a esa persona le queda bien esa cirugía estética, a mí me va a quedar bien, ¿sí? Y entonces en esos vacíos queremos rellenar con lo que vemos. Entonces ahí viene el tema de competencia no sana. Hazte la cirugía, hazte lo que tú desees, pero que sea desde tú haber comprendido que eso no te va a complementar, que eso no va a ser parte porque me hace falta. No, tienes que sentirte completa para decir, bueno, esto lo voy a hacer porque quiero, pero no en un sentido de competencia, de que esto lo hace aquella y yo también lo hago, porque entonces simplemente estás
rellenando vacíos que en algún momento vas a estallar, y muchas veces vienen con esas depresiones fuertes que dicen no me siento completa, ya he hecho de todo, pero no me siento completa. Entonces, sí, las redes sociales están bombardeando muchísimo y el marketing y todo, pues, pero no debemos caer tampoco en eso. Primero trabajarse uno mismo para poder ver que ahí va a estar el éxito de sentirme llena y segura. Es tan trascendental todo esto, Brice, para todos nuestros espectadores. Recuerden que al inicio en la bienvenida, y les voy a dejar en la descripción de este video también, y si pueden responder en los comentarios, ¿qué necesitamos realmente de los vínculos que construimos? Y quizá hasta aquí con lo que hemos escuchado con Briseida. Muchas de nosotras en el fondo nos decimos, no, sí, realmente yo sí quisiera pertenecer a una tribu, sí quisiera estar en un lugar donde me sienta sostenida, donde pueda llorar, donde pueda descargar, donde pueda incluso decir cualquier cosa por absurda que sea, pero es parte de esa necesidad de liberación y expresión emocional que necesitamos y que a veces no lo podemos hacer con nuestra familia, con nuestra pareja incluso. Y dentro de eso, si a veces queremos realmente tener una tribu, pero seguimos escondiendo partes de nuestra historia, ya sea por miedo, por creencias, por la forma en la que nos inculcaron u otras cosas, a lo que los demás puedan pensar. ¿Qué papel aquí fundamental juega la vulnerabilidad en la construcción de vínculos auténticos? ¿Qué pasa si hay esa parte de que hay una espectadora que dice, yo sí quisiera, pero no me atrevo porque tengo ese miedo a que si soy yo, no pueda realmente tener una relación sana en tribu? Ujú. Hay que tener vulnerabilidad. Hay que tener esa vulnerabilidad, hay que trabajar esa vulnerabilidad, no sentirnos la superpoderosa. La vulnerabilidad es el pegamento, se puede decir, de cualquier vínculo auténtico. Sin ella, sin la vulnerabilidad, solo construimos amistades superficiales basadas en la parte externa. Pero mientras escondamos nuestras sombras, por así decirlo, esas cicatrices o esos miedos, al qué dirán, estaremos atrayendo amistades igual de frágiles. Porque tú sabes, Catherine, que todo es frecuencia. Cómo me ven, cómo me siento, cómo visto, qué proyecto voy realmente a atraer. Entonces, mostrar nuestra vulnerabilidad actúa como un llamado magnético para que se bajen también los escudos. Se puede decir en este sentido que es una llave maestra que transforma a un grupo de personas en una verdadera tribu. Si no hay vulnerabilidad, esto no tiene efecto. Imagínate que en una tribu se quiera construir mujeres todas egocéntricas. No, la vulnerabilidad es la llamada, la bienvenida, para que obviamente haya ese espacio de compasión, de empatía, de poder entendernos qué es lo que está pasando con nosotras mismas. Entonces, porque la autenticidad solo se reconoce si se abre cuando nos atrevemos a mostrarnos imperfectas y humanas. Recordemos que esconder nuestros miedos es un mecanismo de defensa profundamente arraigado en nuestra historia evolutiva y emocional. ¿Quién no ha pasado por algún miedo, por alguna una herida emocional? Y lo hacemos principalmente por varias razones. Protección, por ejemplo, contra el juicio y el rechazo. Hemos vivido en sociedades donde históricamente se ha premiado la fortaleza, la perfección, la suficiencia, y mostrar miedo nos expone muchas veces de manera inconsciente a la crítica, a la desaprobación o al sentirnos excluida de nuestro entorno. También puede ser porque el qué dirán, ¿no? Tememos que nuestras sombras o heridas o inseguridades sean utilizadas como debilidades para las demás, para una sociedad. Lo que nos lleva a construir una parte externa, una fachada o una armadura para encajar y ser aceptadas. Y también podría hablar de la supervivencia emocional, que desde una perspectiva psicológica, nuestro sistema de protección aprende a mantener ocultas aquellas partes que consideramos rotas o vulnerables. Entonces, creemos erróneamente que si nadie ve nuestras grietas, nadie podrá lastimarnos a través de ellas. Entonces, para ser una tribu tenemos que ser vulnerables.
porque ese es el invitado especial, poder exponer nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras heridas, ser escuchadas y dejar al lado el qué dirán. Qué bonito. Por favor, tomar nota de estas palabras de Brice porque es tan cierto. Em, es importante permitirnos ser quienes somos, mostrar nuestras grietas, nuestra vulnerabilidad, para que de verdad podamos enlazarnos con personas también afín, porque eso es lo que realmente buscamos. Y dentro de esto, de esta búsqueda, Brice, porque puede ser que quienes nos estén escuchando digan, a veces estoy por acá, estoy por allá, estoy en esta comunidad, estoy en este grupo, pero todavía no me encuentro en el lugar donde yo pueda pertenecer. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos frente a una relación o comunidad que realmente nos nutre y cuando quizá estamos dentro de un vínculo colectivo que nos desgasta? Ujú. Creería que por la libertad de opinar sin temor a la desaprobación y porque el crecimiento de la otra se celebra con genuina alegría. Una comunidad, una red o relación que nutre se reconoce por la paz posterior al encuentro. Te sientes energizada, te sientes inspirada, respetada, llena de empatía también en tus tiempos, respetada en tus tiempos. Por el contrario, un vínculo que desgasta, una amistad, una red, un colectivo que desgasta, deja una sensación sutil o evidente de agotamiento, de ansiedad, de sentir culpa, o la constante necesidad de medir tus palabras para evitar conflictos o juicios. Esto es como decir que la brújula interna nunca se equivoca. ¿Sí? Donde hay paz y expansión, entonces hay nutrición, ¿no es cierto? Pero donde hay contracción constante, se siente un desgaste y obviamente te vas a sentir que no perteneces a ese lugar. Por favor, tomar nota de esta información y algo que me ha encantado y a veces nos cuesta identificar o entender, o a veces suelo decir, ya sabemos, pero no queremos tomar cartas sobre el asunto que nuestras entrañas, nuestro cuerpo, nuestra biología muchas veces nos avisa si es el lugar indicado o no, si es la persona con la que podemos realmente sentirnos bien, es el espacio realmente nuestro. Entonces aquí hay parte de una información que les puede ayudar a poder identificar y encontrar mejor el lugar que sea para ustedes. Y dentro de esto también hay mujeres que sienten que no tienen amigas verdaderamente cercanas o que siempre terminan viviendo sus procesos solas. Esto pasa muchísimo. Entonces, ¿qué puede estar impidiendo, Brice, que construyan esos vínculos y cómo podrían comenzar a abrirse a nuevas conexiones? Ujú. Regresamos a hablar del miedo, mi Catherine. Muchas veces lo que impide, creería yo, conectar es el miedo inconsciente al rechazo o la creencia arraigada de que yo puedo con todo sola. Sí, se da mucho en mujeres con perfiles de liderazgo que no han sanado, que muestran una armadura de personas independientes, que se han desarrollado por supervivencia, pero que no han trabajado sus temores. Para comenzar a abrirse, creería yo que es necesario revisar esas creencias limitantes, flexibilizar la autoexigencia, porque, a ver, cuando uno no ha sanado se autoexige mucho, y dar el primer paso hacia la reciprocidad, mostrarse genuinamente interesadas en los procesos de otras, asistir a espacios que ayudan muchísimo, de crecimiento. Hoy en día hay mucho temas de desarrollo personal en cada parroquia, en los barrios. Puedes hacer de donde tú vibras, ¿no? De pronto puede ser, si vibras muy bien en hacer espacio de mujeres en una iglesia, pues hazlo. Si quieres hacer en tu conjunto, en tu barrio, en tu sector, en tu comunidad, en tu parroquia, hazlo. Pero uno tiene que abrir estos espacios, ¿sí? Para poder obviamente llegar al objetivo que uno quiere. Asistir a estos espacios siempre van a traer nuevos momentos, van a traer nuevas iniciativas de desarrollo y atreverse a dar pequeños pasos de apertura emocional sin la presión de buscar la perfección, que también es otra de las cosas que las mujeres debemos trabajar mucho. Queremos que las cosas de la noche a la mañana.
y me incluyo porque se ha trabajado mucho. Y todo es un proceso. Nada ocurre de la noche a la mañana. Todo es un proceso en la vida. Pero lo importante es dar los pasos. Muy bien, entonces, desde tu experiencia como mentora estratégica, ¿qué crees que ocurre cuando las mujeres dejan de competir por un lugar donde realmente se abren a todo este espacio que tú hablas, de ser como uno es, de escuchar también a los otros, de abrazar las imperfecciones de los otros y por supuesto la nuestra también, y se comienzan a crear espacios donde cada una pueda crecer sin apagar a la otra? La gente empieza a seguirte. Sí, muchas veces uno quiere ser visibilizada y dice, ¿por qué no le caigo bien a las personas? ¿Qué parte me hace falta? Es que yo soy así, yo ayudo, pero hay algo que hay que trabajar. Y lo que más hay que trabajar es la empatía. Dejar de ser crítica con uno mismo, porque si tú lo eres crítica contigo mismo, no cabe duda que vas a ser crítica con tu entorno. Y obviamente eso molesta, eso no cala en una sociedad. La empatía es el invitado también especial con la vulnerabilidad. Creo que son dos factores esenciales para que una sociedad crezca en un sentido equitativo, no solamente en mujeres, sino en sociedad en general. La empatía, el servicio, el poder hacer, y es más, el poder hacer las cosas sin ver nada a cambio, porque la vida es un boomerang, ¿no? Todo lo que tú haces, la vida te lo compensa. Y cuando tú ayudas a otras mujeres, te vuelves parte de ese campo vibracional. Todo regresa a ti multiplicado. Entonces, qué bonito poder ser esa alma limpia, poder hacer esa alma que ayuda, que aporta, que caminas en red, que caminas en manada, en tribu, pudiendo también llevar el brillo a otras mujeres. El hecho de esto, de caminar en tribu y de hacer tribu, es en que el efecto sea multiplicador. Y ahí hay que trabajar egocentrismos, porque, a ver, yo lo hago, pero ¿qué quiero a cambio? No, no quieres nada, no necesitas nada. Has ganado esa batalla en llevar el mensaje a las demás, cuando el resto hacen su efecto multiplicador. Ahí estás dejando esa huella para que el mundo siga mejorando. Y dentro de toda esta onda, que quiere decir lo que va a producirse como efecto en permitirse estar en comunidad, ¿qué significa realmente, Brice, sanar entre nosotras? ¿Puede realmente la experiencia o la historia de otra mujer o de otras mujeres convertirse en un espejo que nos ayude a comprender también nuestra propia historia? Yo creo que sanar entre nosotras significa dejar de caminar en paralelos solitarios para entender que nuestras heridas son, en muchos casos, dolores colectivos transmutados. La historia de otra mujer funciona como un espejo compasivo. Al escucharla, ves reflejada tus propias sombras, tus miedos y tus fortalezas sin el filtro de tu propio juicio. Entonces este reflejo te permite abrazar de ti misma que tenías abandonadas por cuánto tiempo. Ver a otra levantarse te va a demostrar que tú también puedes hacerlo. Su triunfo y su vulnerabilidad se van a convertir en medicina para tu propia alma. Qué bonito, me ha encantado tanto toda la sutileza, pero al mismo tiempo es como la gota de agua que va cayendo y que creemos que no va a pasar nada, pero con el paso del tiempo va a crear lo suyo, va a romper esa piedra, va a abrir espacio. Y esto es muy importante, mujeres que lo tomen en cuenta, porque a veces estamos muy ensimismadas, muy aisladas, y a veces también no entendemos qué puede estar pasando en otras áreas de nuestra vida. Y recuerden que eso hemos mencionado, a veces nosotros es como que nos quedamos en solo tres espacios, a veces es más el dinero, pareja, familia y a veces también salud, pero a veces también nos olvidamos de que hay mucho más que solo eso y que a veces en estas cosas que parecen que no tuvieran tanta importancia, que son imperceptibles, pueden ser los verdaderos agentes de cambio en muchos aspectos y que a través de esto, pues la relación o el área de relación de pareja mejore, que la parte familiar esté también bien
también la salud, como decíamos, que no solo tiene que ver con la parte física o mental, sino también que vinimos a este mundo, como decíamos, a compartirnos con los otros y a través de eso también avanzar y evolucionar en esta vida. Brice, dentro de todo lo que hemos conversado, para todas nuestras mujeres que están escuchando, ¿qué sientes que quizá de todo lo que también tú has trabajado, que han caminado todas estas mujeres solas mucho tiempo y se sienten perdidas y de verdad como que les cuesta dar un paso a encontrar o una tribu y hay un deseo interno de ello? ¿Qué primer paso les recomendarías dar para comenzar a construir esas relaciones más auténticas y significativas en manada? Ujú, en manada, en tribu. Bueno, primero reconocer que está faltando algo en nosotras, ¿sí? Quitarnos eso de mujeres superpoderosas. Descubrir, analizar, explorar esa vulnerabilidad que está ahí. Sincerarnos con nosotras mismas. Y de ahí ir viendo esos espacios que siempre van a haber. Por ejemplo, una tribu que camine, que haga, que escale montañas, que salga a hacer trekking. Otra tribu que, por ejemplo, se reúnan todos los fines de semana o a veces entre semanas es complicado por el día a día laboral, pero se puede siempre y cuando uno lo tome con disciplina, se organice. Hay muchas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchas células religiosas que se reúnen todos los martes. ¿Y por qué tenemos que llevarlo a una disciplina si solo es religioso y no puede ser en un plan de amigas que deseamos reunirnos todos los miércoles a las 7 de la noche? Por ponerte que sí existe, a veces la religión nos crea esa disciplina eh, que exige, ¿no? Que, que te determina y que está bien, porque hay una creencia. Acá también tenemos que empezar a creer en que valemos, en que somos mujeres que necesitamos explorar el mundo desde otra óptica, que merecemos, obviamente, ser vulnerables para poder conectar con más personas y surgir y elevarnos como mujer, brillar. Todo es disciplina. Entonces, primero es eso, o sea, no dejar la vulnerabilidad fuera y segundo, ver esos espacios que conecten contigo y que conecten desde ese lado donde lo quieras llevar, como hablábamos en la entrevista desde el inicio. Lo quieres llevar desde ese lado espiritual que conecte, que vibre, pero también lo puedes llevar desde ese lado físico, mental, donde dices, sí, este grupo, este colectivo, esta red me sienta bien. Sí, pero tienes que tú conectar con ese grupo. No puede ser algo impositorio. Tienes que conectar. ¿Dónde te sientas cómodo? Probablemente no lo vas a encontrar a la primera. Pero en la medida que uno va buscando qué te gusta hacer, cuáles son tus características, qué te mueve, cuál es tu personalidad. ¿Quieres hacer club de lectura con café? ¿Quieres hacer club de trekking? ¿Quieres hacer club de religión? ¿Quieres hacer? ¿Qué te mueve? Yo pienso que desde ahí debemos armar este efecto tribu. Qué lindo. Y para ir cerrando este episodio, si pudieras decirle una sola cosa a una mujer que todavía no ha encontrado su tribu, ¿qué le dirías? A ver, cuando una mujer no ha encontrado su tribu, que empiece a mirar desde adentro. Eh, Aquí también hay un tema de respeto y empatía en esta pregunta, Catita, porque uno lo dice desde un sentido muy abierto, sí, hagamos tribu, pero también hay personas que hay que respetar su proceso y que no quieren hacer tribu. Entonces, y no es malo tampoco vivir su momento, trabajar sus heridas en soledad. No es malo, siempre y cuando no es malo tú lo hagas de manera consciente, sabiendo de que ese proceso a solas lo vas a explorar en algún momento para compartirlo. Pero si tú lo trabajas de manera egocéntrica, te trabajas, vives en soledad, no salgo, no confío en nadie, es mi mundo, ahí hay un problema que trabajar. ¿Sí? Porque vuelvo y repito, somos seres sociales, somos seres eminentemente sociales y basado en eso tenemos que abrirnos al mundo que tenemos afuera. ¿Sí? Sabiendo escoger, por supuesto. Por Ujú. eso hacer tribu es conectar
con ese espacio que tú decides pertenecer. Pero tampoco exigirse, si estás viviendo tu proceso a sola, vívelo, pero que no sea eterno, que sea un Ujú. proceso que te ayude. Qué lindo, Brice, así es. Recordar que en la balanza siempre hay dos platillos, que en el medio de la balanza hay una base y que esa base es nuestra neutralidad, nuestra imparcialidad y donde está quien realmente somos. En la vida a veces tomaremos decisiones hacia el plato de la derecha, a veces hacia el plato de la izquierda, pero recordemos, y como Brice nos comenta aquí, no quedarnos o casarnos con un solo lugar, con una sola forma de ver la vida. La soledad también a veces es importante, los momentos de soledad son importantes, pero también los momentos de estar con otros son importantes. Y por supuesto, permitir que tanto la compañía como el estar solitarios venga de ese lugar imparcial en donde realmente nos construimos, nos alimentamos y nos permitimos, como decir, recargarnos para seguir adelante. Y por eso es importante mirar hasta dónde va esa soledad y hacia dónde va esa soledad y hacia dónde va la compañía y poder permitirnos estar en lo que realmente nos corresponda en ambas partes. Brice, ha sido hermoso tenerte aquí. Un tema, yo lo he sentido muy cálido, muy maravilloso, donde nos abre a explorar también este espacio de mirar que el mundo tiene tantas personas y que dentro de eso, porque no podemos encontrar y estar con quienes realmente podamos ser nosotros y que nosotros también permitamos que ellos sean quienes son, porque esa es la idea. Gracias por esta información. No sé si nos quieres comentar algo antes de finalizar. Bueno, yo quisiera cerrar con una frase que se me ocurrió ahora y es que cuando una mujer, Catita, puede mirar el éxito de otra sin sentir amenaza y aplaudir su triunfo con el alma limpia, es porque ha comprendido que la luz de otra persona nunca apagará la de ella, sino que iluminará el camino para todas. Con este mensaje yo quiero agradecerte el espacio, que siempre lo disfrutamos, siempre a las órdenes, y un gusto haberlos acompañado a todos en la audiencia. Así es, muy lindo este espacio, episodio 8, querida audiencia. Entonces, nos vemos la próxima semana con un nuevo encuentro en La verdad detrás de tu historia. Que tengan una linda noche, Briseida. Te envío un abrazo grande a la distancia. Gracias Un por todo y por abrazo. este espacio.